Hola a todos, buenas tardes. Es un gusto saludarlos, tenerlos acá con nosotros esta tarde. Bienvenidos a todos a nuestro EduTalk de College Board Latam. Hoy les vamos a estar hablando sobre nuestra prueba Piense y vamos a abordar un tema que es cómo pasamos del diagnóstico a la guía de los estudiantes en evaluación continua, cómo se usan las pruebas College Board, especialmente esta prueba que es la Piense. Yo soy Adriana Gaviria, soy directora ejecutiva de desarrollo de mercados en College Board para América Latina y estoy muy contenta de conectar esta tarde con todos ustedes, con los colegios de Puerto Rico, los colegios de todos los países de América Latina que nos acompañan hoy. Estaremos muy contentos de estar respondiendo todas las inquietudes que tengan, especialmente sobre esta prueba CEPA, que busca brindar soluciones a los estudiantes para su éxito académico. A todos y a todas, muchas gracias por unirse en este evento virtual, donde les aseguramos que van a recibir información muy útil para poder apoyar a los estudiantes en todos los colegios que se conectan hoy. College Board es una organización sin fines de lucro, con una trayectoria de más de 120 años en el mundo, que apoya a las instituciones educativas en los procesos de evaluación y proporcionamos datos para la toma de decisiones informadas. Esto es quizás lo más importante de lo que queremos hablar hoy. El valor de nuestros instrumentos radica en que podemos generar información para ustedes, que es información útil para fortalecer el éxito estudiantil. Antes de iniciar, quisiera hacer un enfoque acá sobre esta charla de hoy, ¿no? Piense, es una prueba que mide las habilidades, las destrezas de nuestros estudiantes cuando están todavía en el colegio, en bachillerato, en media, pero no solamente mide esas habilidades puntuales que tienen los estudiantes en un momento de su desarrollo y de su aprendizaje. Esta prueba está conectada con toda una serie de pruebas de College Board y hay una relación entre ellas que permite ir observando ese perfil del estudiante. Y es ahí a donde queremos llegar. El valor de las pruebas es conocer, tener más información sobre esos estudiantes para poderlos guiar mejor en su trayectoria académica y en su éxito estudiantil. Ya no estamos en el momento antes donde se evaluaba solamente para conocer un momento, digamos, de la trayectoria académica de un estudiante. Eso también lo podemos ver con las pruebas College Board, pero trascienden el uso porque nos van a permitir identificar cómo es ese perfil del estudiante y ayudarlo en su trayectoria en el colegio y sobre todo en su transición hacia la educación superior. Y con otras pruebas College Board como la CEPA de la que hemos hablado antes, vamos a poder incluso acompañarlos y fortalecer su trayectoria hacia el éxito laboral. Entonces ya no hablamos de un momento específico, sino de una trayectoria de un estudiante que empieza en el colegio, sigue en la educación superior y continúa en el mundo del trabajo. Eso es importante porque yo creo que todos acá queremos ver a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros estudiantes teniendo un éxito en esa trayectoria que los lleva hacia el mundo laboral. No es solamente una información puntual para el colegio, sino realmente es todo un continuum de información que va a permitir un apoyo más certero, más completo, más integral, más informado, una toma de decisiones mucho más informadas por parte de las instituciones. Em, Vamos, antes de iniciar nuestro webinar sobre la prueba Piense, les quiero comentar, el evento va a ser grabado y luego se va a compartir vía correo electrónico para que lo puedan compartir con sus colegas en sus instituciones. Igualmente, les quiero pedir que nos envíen las preguntas en la parte de Q&A para que al final podamos contestar en el espacio que está reservado para este fin.
En la tarde de hoy nos va a acompañar la maestra Laura Bielma. Ella es directora asociada de desarrollo de pruebas del PA Suite. Es una de nuestras expertas que se dedica al desarrollo de estos instrumentos y nos va a hablar de manera más profunda sobre la prueba Piense. En este instante, quiero presentarles brevemente como una introducción a College Board y a la charla de hoy. Eh, College Board es la organización creadora de las pruebas SAT y AP, que probablemente ustedes puedan conocer. Estamos por todo el planeta, son pruebas de evaluación, se usan en casi todos los casos para el ingreso a la educación superior y cada vez más se usan para el diagnóstico de los estudiantes. Contamos con más de 6.000 instituciones que son miembro de College Board en todo el mundo y tenemos el respaldo de estándares internacionales de calidad. Por eso es importante contar con pruebas estandarizadas internacionales que permitan un respaldo, una calidad, una investigación permanente, una validez, una confiabilidad, una integralidad de esos datos que usan las instituciones para la toma de decisiones. Estamos en más de 11 países en América Latina con este portafolio de pruebas en español y en más de 2.000 instituciones. Aquí están algunos de los países en los que estamos trabajando de la mano con los colegios, con las universidades, las secretarías de educación, los ministerios, para fortalecer todo el sistema de evaluación con los instrumentos que tiene College Board en español. ¿Y cuál es nuestro fin último? Finalmente hemos visto en todos estos años que América Latina ha presentado unos rendimientos que no son óptimos en lectura y en matemáticas a través de las pruebas PISA y ERCE, pero esas herramientas no nos van a proporcionar a nivel colegio ni a nivel individuo cómo estamos, qué nos falta, qué descriptores están todavía con oportunidades de mejora. Entonces, lo que hace College Board es un zoom, es una intensificación de esa información de una manera más individual, más especializada para cada institución que responde a las necesidades de cada institución. Y con nuestros aliados en América Latina, lo que hacemos es ese acercamiento, esa asesoría, ese análisis de esos datos, esa lectura de los resultados para poderlos poner en función de la calidad de sus colegios. Vemos también que el 55% de los estudiantes de 15 años no alcanza las competencias básicas en lectura en América Latina. Menos del 59% de los jóvenes termina la secundaria, según la Corporación Andina de Fomento. Y el 50% de los estudiantes en América Latina abandonan la universidad antes de completar sus estudios. Esa es una cifra alarmante para todos nosotros, como colegios, como padres, como región. Es una cifra que tenemos que tener en mente. College Board tiene todos estos instrumentos para poder colaborar con todo el ecosistema de educación de la región, para poder encontrar esas políticas, esos planes institucionales que ayuden a disminuir esta deserción. Conocer el perfil del estudiante es clave para poder crear los planes institucionales aptos para que ese estudiante se quede, tenga éxito académico, para que no se vaya en el primer año o segundo año universitario, para que le podamos dar más consejería, para poder conocer mejor sus intereses vocacionales, sus aptitudes académicas y poder hacer más nivelación, ubicación. Las pruebas College Board ya no se usan solamente como una prueba de ingreso, que es importante, sino también como una prueba de diagnóstico, y esto es súper importante. Hacer las pruebas no es para tener un juicio, para discriminar, para decir este quedó por fuera, para seleccionar, para ser exclusivos. Las pruebas se usan hoy en día para tener un enfoque más de acceso, de poder recibir a más estudiantes en el sistema, pero poder hacer unos procesos de nivelación,
de ubicación, de consejería, de acompañamiento para el éxito. Eso cambia un poco la mirada de para qué sirven las pruebas. Em, Estos son los desafíos que hemos visto todos estos años en la región y se repiten de un país a otro, y College Board está recuperando esas buenas prácticas en el uso de las pruebas College Board para poder combatir los desafíos, para poder ayudar a generar esta información que nos ayude a desarrollar planes. Vemos unas admisiones que son poco predictivas, una deserción temprana en educación superior, unos estudiantes sin orientación vocacional. Y yo creo que todos aquí están haciendo en sus cámaras sí, porque vemos unos estudiantes que llegan a los finales, a los años finales de colegio sin una orientación muy clara sobre qué quieren hacer. Y eso también viene de una falta de reconocimiento, una falta de una reflexión propia, entender cuáles son mis intereses, mis habilidades, mis gustos, mis destrezas. Y esa es otra parte que College Board está trabajando ahora a través del examen CEPA del que hemos hablado antes. Esa falta de diagnóstico temprano, acompañamiento integral y un uso limitado de los datos para la toma de decisiones. Eso es algo súper importante, y es que los resultados de las pruebas College Board son para ustedes, son las instituciones las que son dueñas de esos datos, de esos acumulados, de esa tendencia, de esas señales que los datos ofrecen para poder identificar qué planes, qué políticas, qué decisiones debo tomar para acompañar de mejor forma a los estudiantes de mi institución. Entonces, todo esto es el objetivo de College Board. Somos el aliado para sus colegios para poder empezar desde temprano en la identificación de ese perfil académico y vocacional del estudiante y acompañarlo hasta el éxito. ¿Qué nos distingue? Pues College Board es una marca posicionada, 120 años, creo que todos en el mundo hablamos del SAT, y el SAT en español es el PAA. En español también tenemos Piense, tenemos CEPA, entonces una serie de exámenes que ayudan a las instituciones y están todos basados en estos estándares internacionales que además permiten la comparación internacional. ¿Qué mejor saber? ¿Qué mejor que saber cómo estoy yo como institución frente a otras, pero que esa información me llegue de manera confidencial, que yo pueda identificar dentro de mi país, de mi ciudad, de la región, cómo estoy posicionado, pero con el fin no de compararme solamente, sino de identificar buenas prácticas que otros han adoptado para yo poder tener esos procesos de mejora en mi institución? Las pruebas, pues, se usan como exámenes de ingreso, de diagnóstico en esa transición a la educación superior. Son datos confiables, basados en una investigación permanente, 120 años de experiencia en la creación de pruebas, solidez psicométrica, formatos flexibles. Estamos ya pasándonos a las pruebas en digital con toda la seguridad que College Board puede ofrecer, pero conservamos las pruebas también físicas porque entendemos que hay regiones, hay sectores, hay partes de nuestros países donde todavía no hay una conectividad y una infraestructura de tecnología para ofrecerlo. Tenemos un portafolio de distintas pruebas, ¿no? Para responder a necesidades diferentes de cada institución, adaptadas de manera lingüística y cultural para atender cualquier país que sea hispanoparlante. Por eso tienen esa solidez y esa comparabilidad, porque son años y años de estudios para identificar esa neutralidad, esa posibilidad de administrarlas en cualquier país hispanoparlante. Basadas en un comité internacional de expertos, son 250 expertos de toda América Latina que están en permanente comunicación y reuniones periódicas para poder actualizar los ítems, para poder identificar qué necesidades tiene cada país con respecto a sus currículums, contenidos, pero hacer pruebas que miden destrezas y habilidades, ¿no? Que son estándares para todos los países. Un seguimiento sistemático y unas alertas de deserción escolar que nuestras pruebas arrojan todo el tiempo. Entonces los colegios, las universidades, las instituciones pueden estar observando estas alertas para actuar rápido, de manera anticipada.
¿Qué servicios damos? Pues aparte de las pruebas, tenemos siempre una parte que es la analítica predictiva, esos informes de interpretación que entregamos, capacitaciones a todos los agentes de los colegios, de las universidades, no solamente en cómo administrar las pruebas, sino en cómo leerlas, cómo adaptar los resultados a las necesidades de cada institución, cómo interpretar esos datos, que es la parte más importante y más sólida de las pruebas. Esa analítica educativa, pensando siempre en dar soluciones a los problemas, a los retos que tengan las instituciones de América Latina. Nuestras pruebas además dan información sociodemográfica y esto es clave para poder conectar qué necesidades tiene cada grupo de la población y poder tener planes específicos dirigidos a esos grupos. Y finalmente, orientación vocacional. Hemos visto que uno de los principales valores de las pruebas es también poder tener información complementaria a lo académico que provea datos sobre esos gustos, esos intereses vocacionales, porque tenemos que aconsejar mejor a nuestros estudiantes. Ustedes que son de colegios de toda América Latina aquí conectados hoy, ustedes son los testigos, están al frente de los estudiantes todo el tiempo. Los estudiantes necesitan guía, necesitan consejería, necesitan más entendimiento de ellos mismos, no solo del mercado laboral que hay afuera para mí, sino de ellos. Qué me gusta? Voy a autoevaluarme, voy a empezar a entender cuáles son mis intereses y para eso tenemos exámenes y pruebas específicas. Entonces, aquí les voy a presentar como la fotografía de todo lo que nosotros en College Board llamamos nuestro PA Suite. Y el PA Suite pues es este resumen, este grupo de pruebas que College Board ha desarrollado en español para atender las instituciones de América Latina. Hoy les vamos a hablar de las dos primeras, Piense uno y Piense 2, que se hacen en la etapa escolar en los colegios y que son de gran importancia para empezar a entender ese perfil del estudiante y qué necesita, qué apoyos. Pero también importante que sepan que está la prueba CEPA, la prueba PA y la prueba ILASH que mide las habilidades en inglés. Entonces, voy a parar acá para darle la palabra a mi colega, la maestra Laura Bielma de College Board. Ella es directora asociada de desarrollo de pruebas. Laura es profesora de matemáticas y de inglés con menciones magna cum laude de la Universidad Caracas de Venezuela, magíster en ingeniería industrial en el área de investigación de operaciones y estadística de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Trabajó como profesora en la Universidad de los Andes y también en escuelas de Caracas, Bogotá y Puerto Rico. Laura está actualmente en Puerto Rico. Anteriormente fue coordinadora de proyectos y gerente de sector como de una consultora internacional que hacían soluciones para el uso de modelos matemáticos para procesos industriales. Actualmente se dedica a las pruebas College Board, especialmente al PA Suite y a la prueba Piense que nos va a hablar hoy. Entonces paso la palabra a mi colega Laura. Bienvenida. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes a todos. Yo, asimismo, como dijo Adriana, voy a entrar de lleno a presentarles qué son las pruebas Piense, su estructura, cómo se ve, cómo se pueden utilizar, las partes específicas de cada una de ellas, de manera que no solo ustedes las conozcan, sino que puedan también entonces identificar cómo ellas pueden ser de gran utilidad para ustedes en cada una de sus países, de sus regiones y específicamente en su colegio como tal. Entonces, Piense uno es una prueba que está pensada para 6 y 7 años de escolaridad. Normalmente eso representaría cierre de escuela elemental primaria y comienzo de escuela secundaria intermedia. ¿Ok? Esta prueba Piense tiene 4 partes grandes que son una prueba de razonamiento, se llama habilidad cognitiva, y 3 pruebas de académicas que serían español, matemáticas e inglés. Cada una de ellas tiene sus subpartes conectadas en las cuales hay ítems
que nos muestran el desarrollo de la habilidad, tanto en lengua, comprensión de lectura y redacción indirecta para español, en matemáticas, las cuatro subáreas de numeración y operaciones, álgebra, geometría y estadística y probabilidad, y en el inglés como segunda lengua, tendríamos para lengua, comprensión de lectura y redacción indirecta. ¿Ok? Luego tenemos pensado para el cierre de Piense Uno la conexión con el instrumento CEPA, que como Adriana mencionó anteriormente, es un instrumento para identificar el interés ocupacional y los valores ocupacionales que tiene el estudiante. Es decir, qué lo motiva, qué le gusta, qué le llama la atención. Obviamente, hay una conexión importante entre lo que es la habilidad y el interés del estudiante con su rendimiento académico. Eso, todo el que ha sido maestro en la escuela lo ha visto, que un estudiante motivado porque le llama la atención algo, le interesa entonces leer más, indagar más sobre un cierto tema, mientras que algo que les cuesta más, pues usualmente le dedican menos tiempo. Luego, la siguiente prueba que tenemos, que es Piense 2, es una profundidad de ese Piense 1 que teníamos en 6 y 7 años de escolaridad. En esta oportunidad es en el cierre de la escuela intermedia o secundaria y el comienzo de la escuela superior, es decir, ya con 9 y 10 años de escolaridad. Fíjense que las pruebas habilidad cognitiva, español, matemáticas e inglés contienen exactamente las mismas subpartes. Acá lo que estamos viendo es cómo se desarrolla la habilidad, ¿ok?, entre el Piense 1 y el Piense 2. Ahora bien, Piense 2 también trae consigo los descriptores cualitativos. Eso es más adelante voy a hacer un énfasis en ellos para que los conozcan bien, pero son unos descriptores que nos permiten identificar, según los niveles de desempeño de cada grupo de estudiantes, qué típicamente deberían ellos saber mostrar y manejar, o sea, ser capaces de utilizar el concepto en un cierto ítem o una cierta pregunta en particular, y de esa manera podemos entonces saber cómo continuar la mejora en ese desarrollo o si ya hay un dominio completo de esa habilidad. Finalmente, dentro de la PAA Suite tenemos la PAA. La PAA es la última prueba que contiene un cuestionario del perfil del estudiante que nos da una idea completa de cómo termina el estudiante la escuela. Normalmente se utiliza para el cierre del colegio, la escuela, 12 años de escolaridad, como para el comienzo de la universidad. En este caso, tenemos tres partes: lectura, redacción, matemáticas e inglés. Pueden ver que hay una conexión en lo que es Piense 1, Piense 2 con esas subpartes de PAA. Y la intención es ver cómo se desarrolló entonces finalmente en el individuo cada una de esas destrezas que estábamos trabajando durante nuestra escolaridad en el colegio. Próxima, por favor. Muchas gracias. Entonces, el PAA Suite realmente es un sistema para intervenir de manera temprana en el desarrollo de la habilidad. ¿Okay? Iniciamos con Piense Uno como un termómetro de qué se espera que el estudiante sepa para ese momento y cómo se encuentra desarrollado hasta ese entonces. Junto con el instrumento CEPA nos da la conexión de la habilidad académica y su parte motivacional. Luego Piense 2, siguiente momento del termómetro, donde nos conecta cómo se desarrolló entre Piense 1 y Piense 2 esas habilidades, y este es el momento inmediato para entonces atacar lo que haga falta para mejorar, para entonces llegar al cierre de la escolaridad, que es PA. Si se dan cuenta, tenemos dos momentos claves, que es cierre de elemental primaria, cierre de educación intermedia o secundaria, y el cierre entonces de la parte completa de la escolaridad. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, ¿para qué nos pueden servir estas pruebas? Bueno, como ya nos habían mencionado anteriormente, Adriana, pues
es importante utilizar el dato que nos dan, no con ningún tipo de intención de juzgar cómo nos encontramos, sino todo lo contrario, es identificar posibilidades de mejora en estos estudiantes y identificar esas áreas de fortaleza que tienen para entonces, a través de ellas, poder crecer las otras áreas de oportunidad. Segundo, obviamente, el dato nos provee unos indicadores de deserción escolar. Un estudiante desmotivado, un estudiante que siente que todo lo que está pasando en clase es muy difícil y no logra conectar, pues lo que ocurre es que a la larga decide salir del sistema educativo. Si nosotros rápidamente con Piense Uno y Sepa, en 6, 7 y 8 años de escolaridad, identificamos un estudiante que se encuentra en esa situación, podemos entonces actuar de manera de ayudarlo a conectar con lo que tiene que ver su escolaridad para entonces poder terminar positivamente en el sistema educativo. Como tercer punto tenemos datos para poder identificar el dominio de comprensión lectora y de resolución de problemas, tanto en primaria como en secundaria, utilizando las pruebas Piense Uno y Piense Dos. ¿Okay? Provee datos sobre los intereses y las habilidades de los estudiantes, como ya mencioné, utilizando no solo las pruebas Piense, pero junto con CEPA para entonces fomentar el liderazgo y atacar, digamos, atrapar al estudiante e incentivarlo a que continúe con aquellas áreas que de verdad le llaman la atención, que son de interés y que lo motivan para poder entonces hacer las cosas pues lo mejor posible. Siguiente, por favor. Como número 5 tenemos que los datos de nuestras pruebas ayudan a la comunidad académica a conectar con los estudiantes. Ya los estudiantes no se encuentran aislados en su propio ser. Ya gracias a nuestras pruebas CEPA y Piense, pues todos los maestros, directores y orientadores pueden entonces ayudar a los chicos a formarles un espacio para que ellos se sientan em, que pueden hacer lo que realmente les interesa. ¿Ok? Como número 6 tenemos que proporciona datos individuales y agregados a las instituciones. En esa voy a ampliar posteriormente cuando hablemos de los informes específicos que nos da las pruebas Piense. Y finalmente, facilitar a las instituciones el seguimiento sistemático de los estudiantes en su paso hacia el nivel universitario. Si una escuela tiene Piense Uno, Piense Dos y PAA dentro de su sistema de evaluación, pues un estudiante puede ir viendo cómo se va afectando su desarrollo y cómo van atacando esos espacios donde puede mejorar para entonces ir viendo em, el desempeño completo de esa habilidad. Siguiente, por favor. Para poder hacer estas pruebas, nosotros contamos con unos colaboradores. Mencionaron anteriormente que tenemos un comité internacional de expertos que llegamos a ser hasta 250 expertos de muchos países que se encuentran representados dentro de este comité. Tenemos un comité que nos ayuda a corregir las pruebas, a editarlas, nos redactan ítems de distintas partes del mundo, son expertos que conocen nuestros formatos de prueba, pero que también conocen todo el currículum de cada uno de los países y qué tipo de habilidades deberían estar desarrollándose para cada una de las etapas en el sistema educativo. Tenemos investigadores que constantemente están revisando cómo nuestras pruebas están mejorando el sistema educativo y el avance de los estudiantes dentro del sistema, y psicómetras que nos ayudan a identificar la estandarización de esas pruebas. Siguiente, por favor. Ahora voy a entrar de lleno rápidamente en lo que es el instrumento de Piense como tal. Piense Uno es el instrumento que está diseñado para el cierre de educación primaria y comienzo del ciclo secundario, es decir, 6 a 7 años de escolaridad. Piense 2 es de 9 a 10 años, es decir, hay un salto entre el cierre de educación primaria y luego el cierre de ciclo medio o secundario.
¿ok? Forma parte de la PA Suite de Assessments. Y, siguiente, por favor. Ujú. Muy bien, está compuesto entonces de dos tipos de pruebas. Una de razonamiento, que es la de habilidad cognitiva, y tres de rendimiento o aprovechamiento académico, que son la de español, matemáticas e inglés. ¿Ok? Cada componente está diseñado pensando en las destrezas y habilidades fundamentales del nivel educativo en el que se encuentra el estudiante. Quizás una de las preguntas que surge de cómo podemos nosotros utilizar Piense en tantos países diferentes, siendo el currículo de cada país también distinto. ¿Ok? Eh, la gente se pregunta, pues, ¿cómo podemos hacer nosotros eso? Pues la realidad es que nosotros no evaluamos en las preguntas que hacemos un contenido como tal. Lo que estamos evaluando es la habilidad que tiene el estudiante de aplicar un concepto básico que debe tener para ese nivel educativo. ¿Ok? Luego, el uso de resultados para evaluar alumnos interesados en ingresar a centros de enseñanza. Puede examinar también el desempeño y potencial académico de los alumnos, ¿ok? Y con ello podemos entonces ayudarlos a seleccionar cursos más apropiados para ellos según el interés y el aprovechamiento académico que tienen en cada uno de esos niveles. Siguiente, por favor. Muy bien, les voy a explicar rápidamente la estructura y los contenidos de esta prueba. Ya hablamos de que tenemos 4 pruebas: habilidad cognitiva, matemáticas, inglés y español. Cada una tiene distinta cantidad de ítems y por tanto el tiempo también varía, ¿ok? Pero en total dura 2 horas y 40 minutos, ¿ok? Ya habíamos mencionado las subpartes de cada una de las pruebas, ¿ok? Que es, continúan siendo igual para Piense 1 como para Piense 2. ¿Ok? En habilidad cognitiva, que quizás es la que menos mencionamos anteriormente, trabajamos transformaciones lógicas, relaciones, patrones, consideraciones lógicas, razonamiento práctico y habilidad cuantitativa. ¿Ok? La parte de español, matemáticas e inglés, pues ya habíamos mencionado anteriormente cómo eran las distintas subpartes, ¿ok? Y estas, pues, todo aquel que en este momento se encuentra dictando alguna de esas materias en la escuela, puede ver que son, pues, la base de lo que representa la materia como tal dentro de la escuela, desde secundaria hasta ya entrando a superior. Siguiente, por favor, Adriana. Muy bien, entonces, les voy a hablar un poquito de los descriptores cualitativos que tiene la prueba de Piense 2. En la prueba de Piense 2 utilizamos unos descriptores que muestran el desempeño esperado en un rango indicado. Es decir, ¿qué es lo que típicamente un estudiante debería estar en capacidad de mostrar? O sea, ¿cómo tendría que él aplicar el concepto específico según el nivel de desempeño que obtuvo en la prueba? Entonces, tenemos espacios para área de dominio y área de mejoramiento. ¿Ok? Estos se encuentran para cada una de las partes: español, matemáticas e inglés, y a su vez se divide en cada una de las subpartes. Cuando lleguemos a la parte del informe, podremos ver rápidamente cómo aparecen entonces los descriptores cualitativos en el informe como tal. Esos niveles de desempeño, la siguiente. Ajá. El nivel de desempeño lo dividimos en 4 partes: básico, intermedio, intermedio avanzado y avanzado, según el puntaje que tiene cada parte. Las pruebas se evalúan de 20 a 80 puntos, cada una de ellas, español, matemáticas e inglés. Sin embargo, el rango esperado para cada uno de los niveles de desempeño puede variar según la cantidad de preguntas que tiene cada parte. Recuerden que, como les mostré anteriormente, cada una de las partes tiene distinta cantidad de ítems y dependiendo de eso, pues entonces también el puntaje se afecta en el nivel de desempeño. Entonces, un estudiante, por ejemplo, que tenga un nivel básico en matemáticas, es decir, que haya sacado entre 20 y 39 puntos en la prueba de matemáticas, pues típicamente
podrá mostrar un cierto manejo de los conceptos de aritmética, de álgebra, de geometría y de estadística y probabilidad. Y los descriptores cualitativos nos ofrecen qué fue lo que el estudiante pudo mostrar, qué pudo demostrar que puede hacer, y entonces nos muestra qué podría entonces mejorar para, ya sería la PA, que es el cierre de nuestro sistema educativo. ¿Ok? Entonces, les voy a hablar un poquito del informe de resultados. Adriana, si quieres, sigue hasta que termine esa columna. Muy bien. Entonces, no, serás. Muy bien. Entonces, en el informe de resultados, fíjense que vamos a tenerlo de primer momento. Acá muestra el resultado del estudiante. El estudiante recibe un informe donde en la sección A, que es la primera columna que aparece en todos los informes, nos muestra las puntuaciones por prueba. Vamos a tener cada una de las pruebas. Empieza con habilidad, luego en español, con matemáticas y luego en inglés. Tenemos el puntaje de cada uno de ellos y fíjense que aparece el nivel de los que hablamos, avanzado, intermedio, intermedio avanzado o básico para cada uno de ellos. También tenemos una leyenda de colores que nos ayuda a identificar el puntaje específico que el estudiante obtuvo con respecto a la media de todos los estudiantes que tomaron esa prueba. ¿Ok? En la sección B vamos a tener las puntuaciones por subpartes. Ahí es donde aparecen los descriptores cualitativos. Fíjense que en cada una de las cajitas que se encuentran ahí, tiene información de qué típicamente el estudiante tiene que haber podido hacer para haber obtenido los 62 puntos en habilidad cognitiva, 50 en español, etc. ¿Ok? Entonces, el primero que les estamos mostrando es el informe individual. Este es el informe que recibe el estudiante con su puntaje particular y el contenido de ellos. En las siguientes van a ver el resumen de resultados por escuela. Cada escuela recibe un informe general, ¿ok? Donde esas gráficas de círculo lo que nos muestran es cuánto es el porcentaje de estudiantes que tuvimos en cada una de las áreas, ¿ok? De cada una de las pruebas en habilidad cognitiva, en español, en matemáticas e inglés, ¿ok? ¿Cuántos porcentajes tuvieron básico? ¿Cuántos tienen intermedio? ¿Cuál es la intención de este informe de resultados? Es justamente que la escuela pueda ver cómo va mejorando sus grupos a medida que van trabajando algunas estrategias, ¿ok? Para atender a aquellos aspectos de mejora que puedan hacerse, ya no a nivel individual, sino a nivel grupal, dentro de la escuela. El siguiente informe es una lista de examinados. La escuela recibe puntualmente por cada estudiante cuánto recibió, cuál es el puntaje de cada uno, ¿ok? Y entonces con esto puede entonces hacer investigación, puede trabajar áreas de mejoramiento de todo el colectivo y ya no de manera individual. Finalmente tenemos el gran total, ¿ok? Que describe y resumen los resultados para la institución. ¿Ok? Siguiente, por favor. Muy bien. Adicional a los informes de resultados que tenemos de las pruebas, que son año a año de cada una de las administraciones que tenemos, College Board ha hecho unos estudios de la relación entre Piense 1, Piense 2 y PA. Desde 1986 hemos ido trabajando cuál es la validez predictiva que tiene nuestras pruebas Piense para el éxito educativo en la universidad y cómo los puntajes de la prueba Piense 1 y Piense 2 pueden de alguna manera predecir el resultado de la prueba de la PA. Les invito un momentito a que escaneen esos QR codes que se encuentran ahí, ¿okay? Que es para que puedan entonces investigar, trabajar rápidamente lo que es
estas nuevas investigaciones que hemos estado realizando en los últimos años, que son el análisis de la relación entre las puntuaciones de Piense 2 y la PAA, em, y el reporte técnico de la asociación entre las puntuaciones de Piense 1 y Piense 2 en Puerto Rico. Ok, yo creo que debe haber dado tiempo para que lo escanearan. Cualquier cosa, me parece que en el chat también les están colocando los links a esos, exacto, a esas investigaciones. Entonces, ¿cómo pueden estos instrumentos mejorar la toma de decisiones académicas en una institución? Esto es, ¿cómo ustedes pueden utilizar nuestras pruebas para beneficio de no solamente de sus estudiantes, sino de la institución completa? Entonces, potenciando el uso de los resultados. Las necesidades institucionales permiten contextualizar los datos, es decir, es actuar con la información que tenemos. Las pruebas no solamente son para identificar cuál es el número que mide al estudiante. Las pruebas básicamente nos informan qué pasa con esos estudiantes y qué pasa con nuestra institución. Entonces, el uso de las puntuaciones nos permiten identificar el potencial académico, es decir, muchas veces nos ocurre que tenemos estudiantes con mucho potencial, pero que quizás en el salón de clase no se encuentran tan motivados para mostrarlo. Y las notas, por no entregar tareas, por no estar pendientes de lo que tienen que hacer, no muestran ese resultado. Pero sí tienen las habilidades desarrolladas y sí son capaces de aplicar los conceptos que han aprendido. Entonces, ahí podemos identificar rápidamente que un estudiante tiene un potencial y que hay que buscar cómo motivarlo. Establece criterios de selección, ubicación o admisión. Hay muchas escuelas que tienen programas para o secciones en particular para atender a estudiantes con mayor capacidad o que pueden estudiar más rápidamente. Algunos lo llaman honores, otros lo llaman paso rápido. Pues este tipo de pruebas nos permiten identificar rápidamente estudiantes que tienen que podrían ser potenciales estudiantes para ese tipo de cursos. Muchas veces uno se estanca, o sea, el maestro sobre todo que quiere ayudar a que todos puedan tener éxito, se estanca en pensar cómo puedo ayudar a aquellos estudiantes que necesitan refuerzo. Pero estas pruebas también nos permiten identificar a los estudiantes que tienen que ya están motivados, que ya han desarrollado ciertas habilidades y que, que podríamos fácilmente ingresarlos a un paso más rápido para un nivel más avanzado en algunas de las áreas. Ayudan a monitorear al estudiante, sobre todo si tenemos Piense 1 y Piense 2 dentro de nuestra línea de pruebas, realizar investigaciones institucionales, porque podríamos entonces utilizar todos esos datos del informe número 3, donde la escuela recibe toda la información de los estudiantes, y podríamos iniciar investigaciones de qué estrategias pudieran ayudarnos a mejorar o qué estrategias podrían ayudarnos a continuar de una manera positiva lo que estamos haciendo. Establecer comparaciones nacionales e internacionales, porque podemos hacer contraste entre cómo son pruebas internacionales, pues cómo le ha ido a otras instituciones dentro de esas mismas tipos de administraciones. Siguiente. Es decir, ir del contexto a la acción. Entonces, el uso de resultados. Ahora sí, voy a resumir qué podemos hacer con ellos. Nos sirven para evaluar los procesos de selección, admisión, nivelación y ubicación conforme a la autonomía institucional. Cada escuela puede decidir qué hacer con los resultados, ya sea yo quiero que sirva para seleccionar a grupos diferentes o hacer más homogéneos cada una de las secciones que yo tenga para el siguiente año. O me puede servir para admitirlos a un curso avanzado o no. ¿Okay? Los principios de justicia, equidad y transparencia y uniformidad son importantes y nos ayuda a potenciar el acceso y la nivelación de los grupos tradicionalmente desventajados, pero también
nos ayuda a esa otra parte que les dije, pues para atender a aquellos que se encuentran ya bien desarrollados. Nos ayuda a evaluar la efectividad institucional, ya sea trabajando con algún tipo de investigación interna que puedan hacer las instituciones, pero también para comparar año a año cómo van subiendo los grupos en cada uno de los niveles. Siguiente, por favor. Mejora la calidad educativa. Si sabemos qué tenemos que mejorar, sabemos entonces cómo vamos a actuar y específicamente qué detalles debemos trabajar para desarrollar una cierta habilidad. Desarrolla perfiles porque a través de Piensa y de Sepa podemos entonces identificar los intereses que tiene este grupo y pudiera pasarnos que de repente hay un grado completo que pues son más humanistas y entonces podemos, si existiera la posibilidad en las escuelas, abrir cursos optativos más dirigidos hacia esas áreas. Si de repente los tenemos más científicos, pues ofrecerle algún otro tipo de curso, dentro de los que ellos puedan estar más motivados porque es el interés que ellos muestran. Y finalmente, en la siguiente vamos a ver cómo desarrollar sistemas de trazabilidad estudiantil. Eso es, cómo podemos monitorear el desempeño académico de los estudiantes desde Piense 1 hasta Piense 2 y de la misma manera los grupos completos como van subiendo desde elemental hasta el cierre de la escuela. Y finalmente, con esta información, con todo lo que nos indica qué podemos hacer, cómo se encuentran nuestros estudiantes, podemos entonces desarrollar talleres de capacitación para docentes donde podamos trabajar estrategias para atacar aquellos elementos que tenemos que desarrollar mayormente, continuar trabajando aquellas cosas que están funcionando, ¿ok? Y ya no sea una capacitación general, sino específica en cómo están nuestros estudiantes de nuestra escuela. Pues Ahora le voy a dar el paso a mi colega Marta, que va a continuar entonces con la parte de preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias a la maestra Vielma y a la doctora Gaviria por todos estos detalles compartidos acerca del programa Piense, cuáles son los beneficios que brinda a la institución y el valor añadido que estos instrumentos le brindan a los estudiantes para lograr el éxito académico que es nuestro fin común en cada uno de los colegios. Nos quedan unos minutos y nos encantaría dedicarlos a las preguntas que tengan al escuchar esta presentación. Al momento no hemos recibido ninguna, así que los invito a escribirlas en la sección de preguntas y respuestas o en buen español, Q&A. Mientras tanto, mientras recibimos alguna pregunta, los invitamos a que se conecte con nosotros a través de la doctora Daisy Goitía, coordinadora educativa para los colegios privados en Puerto Rico, y con la maestra María Amor para los colegios privados en Latam. La información de ambas la ven en pantalla. Se van a comunicar con ellas para asegurar que sus estudiantes se beneficien de nuestros instrumentos como Piense y de esta manera llegarán mejor orientados y preparados a la universidad. De igual forma, ellas van a apoyarles con dudas puntuales que ustedes tengan acerca de su colegio en particular. Lo que queremos es llevarlos de la mano con distintas alternativas como las que brinda el programa Piense. Como no hemos recibido preguntas, o sí, hemos recibido la primera pregunta, nos indica cómo podemos acceder a los servicios de capacitación para los docentes. Eh, no sé si las compañeras maestra Laura o doctora Adriana Gaviria desean abundar en este tema, pero sí podemos comenzar con que primero usted va a contactarse
con la maestra María Amor o con la doctora Daisy Goitía para poder solicitar las pruebas Piense. Y rapidito se le va a coordinar su capacitación y le vamos a explicar en detalle cómo usted va a implementar este programa en cada uno de sus colegios. Le paso la palabra a mis compañeras por si desean abundar en algo más en esta pregunta. Sí, correcto. Marta, muchas gracias por la pregunta a todo el público. Eso es parte del proceso natural de las pruebas Piense. Tan pronto se registren, tan pronto se contacten con nosotros, empieza un proceso que tiene una fase de capacitación para el equipo. Entonces vamos a entrar en contacto con los actores de su institución que ustedes nos digan para poder hacer la capacitación, como hablábamos, no solamente de cómo se administran las pruebas, sino posteriormente de qué valor tiene la lectura, la interpretación de esas pruebas para el uso de esos resultados en la institución. Entonces, un poco la invitación es a que nos contacten, poder tener sus datos, saber que tienen interés en las pruebas Piense y de esa manera Daisy o María pues se van a poner en contacto ya directo con ustedes. Muchas gracias, Adriana. Nos ha llegado otra pregunta, así que me encantaría compartirla. Eh, Indica de la siguiente manera: necesito saber si las pruebas las tienen en inglés, principalmente para matemáticas. Aquí le paso la palabra a maestra Bielma. Sí, en este momento las pruebas Piense están pensadas para hispanohablantes y la prueba de matemáticas se encuentra solamente en español. Muchas gracias, maestra Bielma. Nos ha llegado otra pregunta, así que se las comparto también. E indica qué tipo de planes u objetivos se basan para medir. Maestra Bielma. Em, ¿Me la puedes repetir, Marta? Es ¿Cómo que no? no entendí. ¿En qué tipo de planes u objetivos se basan para medir? Pues tenemos un proceso psicométrico que establece el nivel que el estudiante debe tener. em, Se hacen, pues, junto con el Comité Internacional, se hacen distintas evaluaciones y análisis de cómo debe tener o cómo se debe ver un cierto ítem, ¿ok? Y cómo la habilidad debe mostrarse en cada uno de esos ítems de cada uno de los conceptos que se está tratando de aplicar. Em, no sé realmente si esa es la intención de la pregunta. Quizás Sí, si no fue lo que quería saber, que nos vuelva a preguntar más si específico. abunda un poquito más, quizás le podemos aclarar un poquito mejor. Claro que sí, estamos de acuerdo. Así Para, que para, queda. para complementar un poquito, si es en esa dirección, acordémonos que las pruebas Piense, como cualquier otra prueba de College Board, no miden contenidos y no están midiendo conocimiento, entonces no están basadas en un currículum, ¿no? Si nos referimos a plan como un currículum que está específico para un colegio, para un país. Las pruebas College Board están estandarizadas para que puedan medir habilidades y destrezas. Entonces es esas capacidades que los jóvenes, que los niños deben tener en cierto nivel educativo. Entonces, si bien sí estamos enterados de todos los planes institucionales, de los currículums de distintos países, porque es como el origen de la reflexión, pues finalmente las pruebas no miden los contenidos de un currículum específico porque son todas estándares para aplicar en cualquier país de habla hispana. Muchas gracias, Adriana, por la aportación para responder esta pregunta. Am, Hay otra pregunta que recibimos y dice así: ¿qué estrategias de repaso recomienda para la última semana antes del examen? Aquí, antes de pasarles la palabra, me encantaría puntualizar que nosotros tenemos en nuestra página
web a su disposición y de forma gratuita las guías de estudio de Piense 1 y Piense 2, y también tenemos unas pruebas de práctica. El docente, dentro de su libertad de cátedra, decide cómo lo va a implementar, aunque se recomienda que sea a través del año. Y le paso entonces la palabra a mis compañeros para que puedan abundar un poquito más. Sí, ciertamente las guías de estudio los van a ayudar a identificar qué tipo de preguntas puede haber en la prueba, pero luego realmente la prueba de práctica es justamente lo que el estudiante debería utilizar y debería asumirla como si fuera un momento de prueba, es decir, tomarla tal cual como si fuera la prueba. Me siento solito con mi lápiz, mi borra y comienza el tiempo, pongo mi tiempo y lo trabajo y voy practicando cada uno de los ejercicios que están ahí para ver cómo ataco yo cada uno de esos problemas. En realidad, lo que buscamos es que el estudiante se sienta cómodo con la estructura de la prueba, y el conocer la estructura de la prueba reduce la ansiedad del estudiante en el momento de la toma de la prueba, que no es una prueba de contenido nuevamente, por tanto no tendrían por qué sentir ese miedo, pero pues normalmente estamos hablando de niños de 6 y 7 años de escolaridad, o sea, cerrada para un niño de 11 12 años, cuando nos hablan de una prueba donde vamos a estar todos sentaditos, tranquilitos, donde no puedo hablarle a nadie, pues ya hay un cierto nerviosismo. Por tanto, el hecho de que el estudiante conozca el proceso, vea cuánto tiempo necesita para hacer cada ejercicio, pues lo va a ayudar a entrenarse para ese momento final, y por eso sí se recomienda que se use cerca de la época en la que va a tomar la prueba. Muchas gracias, maestra Bielma. Y nos encantaría poder continuar contestando todas estas preguntas y hablando del tema en vivo, pero el tiempo pues nos limita. Así que todas las preguntas que se quedaron sin contestar, nos comprometemos a responderlas por correo electrónico luego de este EduTalk. Así que esté pendiente que van a estar recibiendo las respuestas a todas estas preguntas por medio de correo electrónico. Y nuevamente le damos las gracias a nuestras compañeras, maestra Laura Bielma, doctora Adriana Gaviria, por acompañarnos. Estamos muy agradecidos por toda esta colaboración y por este espacio de conversación tan importante para nuestros niños. Y bien importante, agradecemos que completen la encuesta de salida que les aparecerá en pantalla cuando finalice esta sesión virtual. Para nosotros es sumamente importante su insumo. Eso nos ayuda a mejorar en cada una de estas actividades de EduTalks. Y por último, agradecemos el privilegio de contar con su tiempo en la tarde de hoy y el compromiso que demuestran por el futuro de los estudiantes. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Y recuerden buscarnos como College Board Latam y sigan atentos a la información que compartimos porque pronto tendremos más actividades. Muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego. Feliz tarde.